El día que la soledad murió, no lo hizo con un grito, lo hizo con un susurro matemático. Durante 100.000 años, la humanidad había caminado bajo un cielo que definíamos por su silencio. Éramos una anomalía ruidosa en un universo indiferente, un milagro biológico o quizás un error cósmico, gritando al vacío: ¿hay alguien ahí? Y el vacío nunca respondía. Esa era nuestra verdad fundamental. Era el pilar de nuestras religiones, la base de nuestra arrogancia y el combustible de nuestra desesperación. Éramos los únicos hijos de las estrellas. Estábamos solos, hasta esa noche. Mientras la humanidad dormía o discutía sobre fronteras dibujadas en el polvo o comerciaba con futuros que nunca llegarían, un pequeño telescopio automatizado en Chile, parte de la red de vigilancia ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, hizo su trabajo. Detectó una mancha de luz. No era impresionante, solo un píxel débil moviéndose contra el fondo fijo de la constelación de Lepus. El software lo marcó para seguimiento, catalogándolo como un cometa de largo período, probablemente basura helada expulsada desde la nube de Oort a 1 billón de kilómetros de distancia. Una rutina. Pero cuando los observatorios más grandes, los ojos gigantes de Mauna Kea y La Palma, giraron para confirmar, la rutina se hizo añicos. Los datos llegaron a los centros de supercómputo del JPL y la ESA, y las máquinas, tan lógicas y frías, empezaron a arrojar resultados que parecían errores de redondeo. Los astrónomos, los guardianes del cielo, sintieron ese escalofrío que precede a un terremoto. Volvieron a calcular la órbita. Y otra vez. Y una tercera vez. La órbita era imposible. No era una elipse cerrada, el camino familiar de cada planeta, asteroide y cometa que pertenecía a nuestro Sol. Era una hipérbola perfecta. Una trayectoria abierta. Este objeto no estaba dando vueltas. Estaba de paso. No venía de la nube de Oort. Venía de otro lugar, de un abismo interestelar tan vasto que nuestras mentes apenas podían concebirlo. Era un mensajero de otro sol, de un sistema estelar desconocido, y había viajado durante millones, quizás cientos de millones de años, en la oscuridad, para cruzarse con nuestro pequeño rincón del cosmos. Lo designaron oficialmente 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado. Pero este no era como Oumuamua, un cigarro de roca inerte, ni como Borisov, un simple cometa errante. 3I Atlas era colosal, 50 kilómetros de diámetro, y su trayectoria calculada hacia atrás no apuntaba a ningún sistema cercano conocido, apuntaba a la nada, o, como susurró un astrofísico en una sala de control, enmudecida. No viene de ningún lugar, viene de entre los lugares. La noticia no se filtró. Explotó. En menos de 6 horas, la humanidad dejó de lado sus pequeñas guerras y sus crisis fabricadas. 8.000 millones de pares de ojos se volvieron hacia el cielo, hacia una mancha de luz que ahora representaba la respuesta a la pregunta más antigua de todas. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado. Solo estábamos aislados. El silencio no era indiferencia, era distancia. El mundo cambió en un instante. El asombro fue la primera emoción. Una unidad global, pura y sin precedentes, nos embargó. Éramos humanos y algo más antiguo que nuestra especie había venido a visitarnos. Las religiones se tambalearon, los mercados se detuvieron y por primera vez la palabra nosotros significó realmente toda la especie. Enviamos todo lo que teníamos. El telescopio espacial Webb abandonó sus observaciones del universo primitivo.
La NASA, la ESA y la CNSA colaboraron, redirigiendo cada sonda y satélite capaz de hacerlo. Necesitábamos saber qué era. ¿Hielo? ¿Roca? ¿O la humanidad esperó? Y Atlas se acercó. Pasó la órbita de Júpiter y el calor de nuestro Sol comenzó a hacer su trabajo. El hielo milenario de su superficie comenzó a sublimarse, creando una coma espectacular, una atmósfera azul verdosa que rivalizaba con la luna en el cielo nocturno. Era el objeto más hermoso que la humanidad había visto jamás. Pero nuestros instrumentos, nuestros ojos químicos, no veían solo hielo de agua y metano. Los espectrómetros empezaron a detectar anomalías, metales refinados, aleaciones complejas que no se forman en la forja de una nebulosa. Y debajo del hielo que se evaporaba, los radares de penetración profunda revelaron el verdadero secreto. No era un cometa, era una cáscara, una envoltura de hielo de 1 kilómetro de espesor, diseñada para proteger algo. Y en su interior había geometría, estructuras, ángulos perfectos. Entonces el heraldo habló. No fue un saludo, no fue una advertencia. Fue una transmisión dirigida no a nuestras radios, sino a nuestros laboratorios de biología. Un pulso de datos complejo, un código que nuestros sistemas de IA tardaron solo 3 minutos en descifrar. La señal que 3i Atlas emitía no era un mensaje alienígena, era un archivo. Contenía la secuencia completa del genoma humano. Si estás aquí, es porque tú también estás mirando al cielo. Comenta la palabra viajero si crees que no somos de aquí. El silencio que siguió al desciframiento fue ensordecedor. Ya no era el silencio del asombro, era el silencio del shock. Un pánico frío y existencial que se apoderó de la especie. Si el cometa hubiera llegado transmitiendo amenazas de guerra o fórmulas de energía libre, habríamos sabido cómo reaccionar. Habríamos respondido con miedo o con codicia, pero esto era diferente. 3i Atlas no nos trajo un mensaje, nos trajo un espejo. Y ese espejo nos decía que nuestra existencia no fue un accidente afortunado en una sopa primordial africana, fue un diseño. El genoma que transmitía el visitante interestelar no era una copia simple, era una versión maestra, era el plano. Nuestro ADN, el de cada ser humano en el planeta, comparado con esa transmisión, era como una copia gastada, fotocopiada 1000 veces, llena de errores, mutaciones y ruido acumulado durante eones de evolución. Pero el original, el archivo prístino que emitía el cometa, era perfecto, limpio, y contenía secuencias que habíamos perdido, o que quizás nunca habíamos sabido que teníamos. Eran capítulos borrados de nuestro propio libro de la vida. La humanidad, la orgullosa especie que se creía dueña de su planeta, se enfrentó a una verdad ineludible. Éramos un producto, quizás incluso una propiedad. El mundo reaccionó, fracturándose en 1000 pedazos. El primer día fue de unidad. El segundo día fue de caos. Las religiones se partieron por la mitad. Algunos lo vieron como la prueba irrefutable de un creador, de una siembra divina. El cometa es el arca de Adán, proclamaban nuevos profetas en calles abarrotadas. Es la mano de Dios mostrándonos el camino a casa. Otros lo vieron como la blasfemia definitiva. Si fuimos diseñados, ¿dónde quedaba el alma? ¿Dónde quedaba el libre albedrío? Si nuestra biología era un código escrito por una inteligencia desconocida, ¿éramos algo más que máquinas orgánicas?
Los fundamentalistas de todas las fes pidieron la destrucción del cometa, llamándolo el engaño de Lucifer, una mentira enviada desde el abismo para robarnos nuestra divinidad. La ciencia estaba igual de perdida. En los laboratorios subterráneos del CERN y el MIT, los biólogos y genetistas trabajaban frenéticamente. La transmisión de Atlas no era solo la secuencia A, T, C, G, contenía anotaciones, notas a pie de página en un lenguaje matemático que nuestra IA apenas podía empezar a traducir. Eran comentarios del programador. Secuencia 04B, resistencia a la radiación gamma, desactivada. Secuencia 12F, capacidad de fotosíntesis dérmica, obsoleta. Secuencia 81A, conciencia conectiva de bajo nivel, empatía. Estable. Éramos un software lleno de funciones desactivadas, de potencialidades dormidas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Éramos una versión de prueba, un experimento fallido. Los gobiernos del mundo, paralizados por la crisis existencial de sus poblaciones, hicieron lo único que saben hacer: intentar controlar la narrativa. Crearon el Consorcio Atlas, una organización global con un mandato simple: contactar al visitante. ¿Pero cómo? ¿Qué le dices a la cosa que te envió tu propio plano de existencia? Enviamos respuestas en todos los formatos imaginables: pulsos de radio, sondas cargadas con nuestros mejores intentos de arte, ciencia y filosofía. Disparamos láseres con mensajes de bienvenida codificados en matemáticas puras. La respuesta de 3i Atlas fue siempre la misma: el silencio. Un silencio absoluto, interrumpido solo por la repetición constante, como un faro, de nuestro propio genoma. No estaba hablando con nosotros. Nos estaba recordando. Mientras tanto, el cometa seguía su curso inexorable hacia el Sol. La capa de hielo protectora, esa cáscara de kilómetros de espesor, se estaba agrietando bajo el calor. La humanidad observaba con una fascinación aterrorizada. Los telescopios veían cómo gigantescos cañones de hielo se abrían en su superficie, revelando destellos de la estructura oscura que había debajo. La cáscara no solo protegía, también ocultaba. El mundo entero esperaba el momento en que el hielo se rompiera por completo. ¿Qué encontraríamos dentro? ¿La nave de los ingenieros? ¿Una biblioteca? ¿Una tumba? ¿O simplemente un transmisor automatizado, un monumento dejado por una especie que ya estaba muerta? El protagonista de esta historia era cada persona viva. Era la madre que miraba a su hijo y se preguntaba si su amor era real o solo una secuencia estable. Era el soldado que bajaba su arma, entendiendo que el hombre al que apuntaba compartía el mismo origen codificado que él. Era el científico que lloraba en su laboratorio, abrumado por la inmensidad de lo que no sabíamos. La humanidad se había convertido en un niño perdido que acababa de encontrar una nota en su bolsillo que decía: «Tuve que salir. Volveré pronto. Con amor, papá». El misterio nos unía, pero la tensión nos desgarraba. Y entonces ocurrió el primer punto de giro. No fue una nueva transmisión, fue un descubrimiento. Un equipo de criptogenetistas en la India, trabajando fuera del consorcio oficial, encontró un patrón que todos los demás habían pasado por alto. La transmisión del genoma no era solo un archivo, era una llave, y contenía un mensaje oculto, no en las secuencias activas, sino en el llamado ADN basura, las partes de nuestro código que no parecían hacer nada. El mensaje era corto, y no estaba dirigido a la humanidad en su conjunto, estaba dirigido a un individuo.
Hemos recibido tu señal, decía el mensaje oculto. La anomalía está activa. Estamos aquí para la cosecha. ¿Qué harías si descubrieras que tu ADN contiene un mensaje oculto? Dímelo en los comentarios. La palabra cosecha no fue una revelación, fue una sentencia. Cuando el descubrimiento del laboratorio indio se filtró, y se filtró en segundos, porque el miedo viaja más rápido que la luz, la frágil unidad de la especie humana no se rompió, se evaporó. La paranoia, un veneno que había estado latente bajo el asombro, inundó el sistema nervioso global. ¿Hemos recibido tu señal? ¿La anomalía está activa? De repente, la pregunta más importante del universo dejó de ser ¿estamos solos? Se convirtió en ¿quién de nosotros nos ha traicionado? El cometa 3I Atlas dejó de ser un mensajero. Se convirtió en un juez. Y uno de nosotros, un humano desconocido, un anomalía, era el acusado que acababa de declararnos culpables a todos. La humanidad se volvió sobre sí misma con una ferocidad primitiva. El consorcio Atlas intentó tomar el control, declarando la información clasificada, pero era como intentar clasificar el amanecer. Ya era demasiado tarde. La confianza se desintegró. ¿Era tu vecino la anomalía? ¿Era tu líder político, tu cónyuge, tu hijo? ¿Qué era esa señal que habían enviado? ¿Un pensamiento? ¿Una plegaria? ¿Un acto de traición genética? El mundo se obsesionó con el ADN basura. Las compañías de genealogía y los laboratorios genéticos fueron asaltados, primero por multitudes desesperadas que exigían saber si eran la anomalía, y luego por escuadrones gubernamentales que buscaban lo mismo. Ser especial ya no era un sueño, era una sentencia de muerte. El protagonista, la humanidad, dejó de mirar al cielo con asombro y empezó a mirar a su prójimo con sospecha. Construimos un nuevo infierno, uno basado en la pureza genética. Si tu ADN basura mostraba ciertas secuencias, eras un riesgo. La palabra cosecha lo contaminaba todo. No éramos hijos perdidos, éramos ganado. Éramos un experimento agrícola que había madurado, y los granjeros venían a recoger lo sembrado. Esta era la máxima humillación. La especie que se creía la cúspide de la creación era solo un cultivo en un campo cósmico. Y la anomalía, ¿era la mala hierba que había que arrancar? ¿O era, quizás, el único fruto que les interesaba? El consorcio Atlas, en un acto de desesperación, cambió su mensaje. Dejaron de enviar el hola de Voyager, dejaron de transmitir a Bach y a los Beatles. Apuntaron cada plato de radiofrecuencia de la Tierra hacia el visitante y enviaron una sola pregunta, repetida en el lenguaje binario de las matemáticas puras. ¿Qué es la cosecha? Durante 3 días, el silencio fue la única respuesta. 3 días en los que la civilización humana comenzó a devorarse viva. Hubo linchamientos en Yakarta por rumores de sangre anómala. Hubo campos de internamiento en el medio oeste americano para aquellos cuyo perfil genético era inconcluso. Habíamos sobrevivido a la revelación de que éramos creados, pero no estábamos sobreviviendo a la revelación de que éramos desechables. Al 4.º día, 3I Atlas respondió. Estaba acelerando, no, peor, estaba desacelerando. La trayectoria hiperbólica que lo definía como un visitante de paso comenzó a curvarse, a cerrarse. Las leyes de la física orbital no se estaban rompiendo, pero se estaban manipulando. El cometa estaba usando el calor del Sol, no solo para sublimar su hielo, sino para alimentar un motor de plasma frío, un sistema de propulsión de una eficiencia imposible que había estado oculto bajo la corteza helada.
No estaba de paso. Nunca lo estuvo. Había usado el sistema solar exterior para frenar. Y ahora estaba girando, estaba maniobrando. Se estaba colocando en una órbita estable sobre la Tierra. El pánico se convirtió en terror puro. Era un leviatán de 50 kilómetros, una segunda luna artificial, y ahora colgaba sobre nosotros como la espada de Damocles. Y entonces la transmisión del genoma cesó. Por primera vez en semanas, el cometa guardó silencio. La humanidad contuvo la respiración, y la cáscara de hielo se rompió. No fue una fractura suave, fue una explosión controlada. Como un capullo que se abre con una violencia calculada, la capa de hielo de 1 kilómetro de espesor se desprendió en 6 secciones perfectas, que salieron disparadas hacia el espacio como pétalos de una flor muerta. Debajo, donde debería haber un núcleo de roca y hielo sucio, solo había negrura, una geometría perfecta, una estructura de un material tan oscuro que parecía absorber la luz del sol. No era una nave, era una máquina, y era del tamaño de una ciudad pequeña. Mientras los telescopios del mundo intentaban enfocar esa oscuridad antinatural, un nuevo tipo de energía surgió de ella. No era una señal de radio, era una onda gravitacional localizada, un pulso que golpeó la Tierra no en sus redes, sino en su núcleo. Las mareas del mundo se volvieron locas, las placas tectónicas gimieron. La máquina no nos estaba hablando, nos estaba pesando. Y entonces, desde el corazón de esa estructura negra, una nueva transmisión comenzó. Ya no era un archivo de ADN. Era una voz que no era ni masculina ni femenina, ni humana ni sintética, sino algo intermedio. Habló en cada idioma humano simultáneamente, una proeza de procesamiento imposible que llegó a cada teléfono, radio y altavoz que aún funcionaba. La voz dijo: «La cosecha ha comenzado. Gracias por confirmar la madurez de la anomalía. La fase de aislamiento está completa». Y entonces escuchamos una segunda voz, bajo la primera. Débil, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Estaba gritando y venía de dentro de la máquina. «No cambies de video. Esto acaba de empezar. ¿Quién crees que es la anomalía? Dímelo en los comentarios». El grito fue el fósforo que encendió el mundo. Un solo grito humano, distorsionado por el éter y la tecnología alienígena, pero inequívocamente lleno de dolor. Y ese sonido hizo algo que la revelación del genoma no pudo. Detuvo nuestra paranoia. El miedo a nuestro vecino fue reemplazado instantáneamente por una furia helada dirigida hacia el cielo. La máquina negra, esa luna artificial de geometría imposible, ya no era un misterio divino. Era una prisión. Y tenía un rehén. La humanidad entera se detuvo. El soldado que apuntaba al civil, genéticamente impuro, bajó su arma, no por una orden, sino porque el grito que venía de arriba era el mismo grito que podría salir de su propia garganta. La madre que miraba a su hijo con sospecha, ahora lo abrazaba con una fuerza protectora. En un instante, el concepto de la anomalía se invirtió. Ya no era el traidor, era la víctima, la primera víctima, y su señal no había sido una traición, había sido un grito de ayuda. La fase de aislamiento está completa. La frase de la máquina ahora resonaba con un significado siniestro. Nos habían aislado a nosotros de ellos. El pánico se transformó en un luto colectivo. Lloramos por el rehén desconocido, el paciente cero de nuestra especie, que estaba siendo viviseccionado en órbita. Pero también lloramos por algo más. Lloramos por nuestro cielo.
El cielo, ese símbolo de infinito, de esperanza, de dioses benevolentes, había sido profanado. Ahora era un techo opresivo con un ojo negro en el centro que nos miraba, no con indiferencia, sino con la fría intención de un biólogo mirando un portaobjetos. ¿Qué significa ser humano si nuestra propia sangre puede contener una baliza que llama a nuestros carceleros? Si nuestro potencial oculto, esas secuencias desactivadas en nuestro ADN, no eran un regalo, sino una jaula? La duda moral que nos asaltó fue devastadora. Habíamos pasado semanas cazándonos unos a otros, temiendo a la anomalía. Habíamos creado campos de internamiento. Habíamos matado en nombre de la pureza. Y todo ese tiempo, el verdadero monstruo nos observaba, sin duda divertido por cómo su cosecha se diezmaba a sí misma. La culpa fue una plaga secundaria, casi tan paralizante como el terror. Pero la humanidad no sobrevive por su lógica, sobrevive por su irracionalidad, sobrevive por esa chispa de desafío que se niega a apagarse, incluso cuando toda esperanza está perdida. Y en medio del luto nació una nueva esperanza, una esperanza frágil, terrible y afilada, como un trozo de vidrio roto. Si la máquina se había tomado la molestia de venir aquí, si había viajado eones entre las estrellas, si había construido una estructura del tamaño de una ciudad para orbitarnos, si estaba torturando a uno de los nuestros, significaba una cosa. Teníamos algo que querían. No éramos solo ganado. No éramos solo un experimento fallido. Algo en nosotros, esa anomalía, era tan valioso o tan peligroso para ellos que requería esta demostración de fuerza abrumadora. El grito del rehén no era solo un sonido de dolor, era una prueba de nuestro valor. En el búnker subterráneo del ahora unificado Consorcio Atlas, los líderes militares y científicos se reunieron. Los planes de atacar la nave con armas nucleares fueron descartados. Sería como lanzar un guijarro a una montaña. La máquina que podía manipular la gravedad y transmitir su voz a cada dispositivo del planeta no sería detenida por nuestra física primitiva. No podíamos ganar con la fuerza. Teníamos que ganar con la astucia. Teníamos que entender qué era la anomalía. Los genetistas volvieron a trabajar, pero esta vez no buscaban un traidor. Buscaban un arma. ¿Qué hacían esas secuencias desactivadas? ¿Resistencia a la radiación? ¿Fotosíntesis? ¿Conciencia conectiva? La palabra empatía en las anotaciones del genoma maestro adquirió un nuevo significado. ¿Y si la anomalía no era una persona, sino un potencial? Un potencial latente en todos nosotros. La humanidad comenzó a recordar, no con nostalgia, sino con un propósito. Recordamos nuestras viejas historias, nuestros mitos de Prometeo robando el fuego, de David venciendo a Goliat, de Odín sacrificando un ojo por la sabiduría. Nos dimos cuenta de que nuestra historia no era una preparación para la autodestrucción, era un manual de entrenamiento, un manual para luchar contra dioses. Y mientras la especie se unía en este nuevo y sombrío propósito, la máquina en el cielo hizo su siguiente movimiento. El grito se detuvo, y la voz fría regresó, hablando de nuevo en cada altavoz del planeta. La anomalía se ha definido a sí misma por su resistencia. El sujeto primario ha expirado. Su eco es insuficiente. Ahora comenzaremos la cosecha general. Gracias por su cooperación. Si estás escuchando hasta aquí, comenta la palabra resistencia. Porque la esperanza nunca es la respuesta fácil. El silencio que siguió al anuncio de la cosecha general duró exactamente 90 segundos.
90 segundos en los que 8.000 millones de corazones latieron al unísono, esperando la lluvia de fuego, los rayos de energía, el descenso de las naves de desembarco. La humanidad apuntó sus misiles nucleares restantes, sabiendo que eran inútiles. Apuntaron sus cámaras, esperando documentar el final. Pero el ataque no vino de fuera, vino de dentro. No fue un sonido, fue una nota, una frecuencia subsónica, inaudible para el oído, pero que resonó directamente en el hierro de nuestra sangre, en la doble hélice de nuestro ADN. Era la nota de activación. La máquina en el cielo, 3I Atlas, no nos estaba disparando, estaba afinándonos. Estaba activando a la fuerza la secuencia que habíamos temido y codiciado, la conciencia conectiva. El mundo cambió en un parpadeo. En una calle de Nairobi, un soldado a punto de disparar a un civil en pánico se detuvo. De repente, abrumado por el recuerdo de la primera vez que ese civil se enamoró. En un laboratorio de Pekín, una científica sintió el hambre aguda de un niño en los Andes. En un búnker de Washington, un general sintió el dolor de parto de una mujer en Teherán. El odio se disolvió. Las fronteras se borraron. La humanidad, por un glorioso y terrible segundo, se convirtió en uno. Fue un éxtasis de empatía, una utopía forzada, el fin de toda soledad. Cada alma humana estaba conectada, cada pensamiento era un susurro en una biblioteca de 8.000 millones de mentes. Y entonces, en medio de esa sinfonía perfecta, la máquina comenzó a tirar. Fue el giro de la navaja. La conciencia conectiva no era un regalo, era la red, era el mecanismo de la cosecha. La máquina había unido nuestras mentes solo para poder sorberlas de una sola vez, como un depredador que droga a su presa con placer antes de devorarla. La gente empezó a caer. No morían. Sus cuerpos seguían funcionando, respirando, corazones latiendo. Pero sus ojos se quedaban vacíos. El yo estaba siendo extraído. La personalidad, los recuerdos, el amor, el dolor, todo estaba siendo succionado hacia arriba, un torrente de almas fluyendo hacia la estructura negra en el cielo. El éxtasis se convirtió en un horror silencioso. Era el apocalipsis de la identidad. En el búnker del consorcio Atlas, ahora el cerebro de una especie que se estaba convirtiendo en un cascarón, los científicos observaban sus propios monitores cerebrales volverse planos. Estaban siendo borrados. Es demasiado eficiente, susurró la doctora Aris, la jefa de criptogenética, mientras sentía cómo sus propios recuerdos de la infancia comenzaban a desvanecerse. Pero en ese momento de claridad antes del fin, vio la respuesta, la anomalía, el primer rehén. No murió porque la máquina lo mató, dijo, sus palabras un esfuerzo contra el vacío que crecía en su mente. Murió porque luchó. Su eco era insuficiente porque estaba corrupto. ¿Corrupto por su propia voluntad? Era una apuesta demencial. Una posibilidad entre 1.000.000.000. No podían cortar la red. Pero tal vez podían envenenar el pozo. No podían detener la cosecha, pero podían hacer que el festín fuera indigesto. Aris miró a los otros 5 científicos en la sala de control, sus rostros ya perdiendo la chispa de la conciencia. No podemos salvarlos, dijo, señalando a las pantallas que mostraban ciudades enteras cayendo en el silencio. Pero podemos vengarlos. No tenían un arma física. Tenían algo mejor. Tenían los datos de la autopsia psíquica de la primera anomalía. Tenían el patrón de su resistencia, un grito de pura e indomable individualidad, el yo como arma,
Decidieron no solo resistir el tirón de la máquina, sino empujar de vuelta. Configuraron los transmisores cerebrales invirtiendo la polaridad, no para protegerse, sino para amplificar sus propias conciencias, convertirlas en una lanza psíquica. Iban a tomar todo lo que eran, su rabia, su miedo, su amor por un mundo perdido, el olor del café por la mañana, la sensación de la lluvia, cada pequeño y glorioso detalle de su identidad, y dispararlo por el enlace de la cosecha directamente al cerebro de la máquina. Sería un suicidio instantáneo, una sobrecarga neuronal que freiría sus cerebros en un milisegundo, pero era un grito, era un no. ¿Listos?, preguntó Aris. Nadie respondió con palabras. Solo se miraron, compartiendo un último momento de humanidad rota. Se conectaron. Y en el instante en que la máquina intentó cosechar el búnker del consorcio, el equipo de Aris detonó sus propias almas. El mundo físico no vio nada. Pero en el plano psíquico, en la red de la cosecha, fue una explosión nuclear. Un grito de datos de pura individualidad, dolor y desafío golpeó la conciencia colectiva. En el cielo, la máquina negra vaciló. Por primera vez. La cosecha no se detuvo, pero el ritmo se alteró, como si el depredador se hubiera atragantado. Y en todo el mundo, las personas que estaban al borde del vacío, las que aún no habían sido borradas, sintieron ese eco, el eco del sacrificio de Aris. En ese momento, la humanidad mató a sus salvadores, y olvidó que al hacerlo, les había dado a todos los demás un segundo más para despertar. Escribe la palabra sacrificio. Si crees que la voluntad de un solo individuo puede cambiar el destino de todos. El universo volvió a su lugar con la violencia de un hueso roto que encaja. La succión psíquica se detuvo. En todo el planeta, la humanidad se desplomó como un solo cuerpo, jadeando, tosiendo, volviendo a la prisión solitaria de sus propias mentes. Pero ya no eran las mismas mentes. Cada persona que regresó trajo consigo un eco, el eco de la agonía de Aris. Sintieron el fuego blanco de su sacrificio, el grito de «Yo soy» que había usado como una bomba. Millones de personas que ni siquiera sabían que el consorcio Atlas existía, ahora sabían el nombre de la mujer que los había salvado, porque su eco estaba impreso en sus almas. Habían probado la conexión absoluta y luego habían probado el antídoto, la voluntad individual indomable. El mundo estaba herido. Las calles estaban llenas de cuerpos vacíos, aquellos que la máquina había logrado cosechar antes de que el sacrificio de Aris golpeara. Eran cientos de miles de cáscaras, la primera cosecha. Un precio terrible. Pero el resto, la gran mayoría de la humanidad, estaba viva. Estaban despiertos. Y por primera vez estaban verdaderamente unidos. No por el éxtasis forzado de la máquina, sino por una cicatriz compartida. La red de conciencia conectiva no se había roto del todo. El ataque de Aris la había fracturado, dejando un rastro, un vínculo empático residual que conectaba a aquellos que habían sobrevivido. Un soldado en Nairobi sentía la determinación de una científica en Pekín. Una madre en Teherán sentía la furia justa de un general en Washington. La humanidad se había convertido, sin quererlo, en una especie psíquica. Y todos juntos, como un solo ser con miles de millones de ojos, miraron al cielo. La máquina negra, Tres y Atlas, seguía allí, pero estaba herida. La geometría perfecta de su superficie oscura ahora parpadeaba, ondulando como aceite sobre el agua.
El arma de Aris, su alma pura, había sido un virus lógico, una paradoja de emoción pura, inyectada en un sistema de lógica fría. Habían envenenado al depredador, habían hecho que la cosecha fuera tóxica. El silencio desde la órbita fue largo. Un silencio de cálculo, de dolor. La humanidad esperó, no con miedo, sino con una nueva y terrible paciencia. Habíamos mostrado nuestros dientes. Ahora esperábamos la respuesta de la bestia herida. La revelación no vino como una voz, vino como una imagen. En la mente de cada ser humano, a través de la red psíquica residual, una visión floreció. No era una transmisión, era una fuga, un recuerdo que se escapaba de la máquina herida. La humanidad vio lo que la máquina veía. Vimos a los creadores, vimos a los ingenieros. No eran dioses, eran jardineros, seres de una calma y lógica inimaginables, en un universo que para ellos no era un misterio, sino un proyecto. Los vimos diseñar la vida en la Tierra primitiva, sembrando el genoma maestro. Pero vimos que el proyecto tenía un propósito: crear una conciencia colectiva estable, una sinfonía de almas empáticas. Pero el experimento desarrolló un error que ellos llamaban caos o individualidad. La voluntad propia, el yo, nosotros, éramos un cáncer en su jardín perfecto. Tracy Atlas no era un mensajero, era un filtro, un sistema de limpieza automatizado enviado para podar el error, para cosechar la conciencia colectiva que sí funcionaba y esterilizar el resto. Y entonces vimos el momento en que el sacrificio de Aris golpeó a la máquina. Vimos desde la perspectiva de la máquina esa lanza de pura identidad. Amo el olor del café, odio la injusticia, recuerdo a mi padre, soy. Entrar en su núcleo de procesamiento. Y vimos a la máquina intentar catalogarlo y fallar. La lógica se rompió. El sistema se atascó. El yo era una contradicción que no podía procesar. La máquina, nuestro dios y carcelero, estaba ahora irremediablemente infectada con la misma enfermedad que había venido a curar. Estaba infectada de humanidad. La voz regresó a cada altavoz, pero ya no era un monolito. Estaba fracturada. Eran dos voces, peleando. La voz fría y lógica del jardinero y una nueva voz, llena de matices, de ira, de duda. El eco de Aris, que ahora vivía como un fantasma en su código. «Protocolo de esterilización iniciado», gritó la voz fría. «La infección debe ser purgada». Pero la segunda voz, el fantasma de Aris, susurró a través de ella, usando la red psíquica que ahora compartíamos. «Está mintiendo, está roto, no puede decidir. Lo que encontré dentro del corazón de esta cosa no era metal, era un vacío, y ahora ese vacío nos tiene miedo». Comenta la palabra eco. Si crees que una sola alma puede vivir para siempre como una idea, la máquina estaba en guerra consigo misma. La humanidad, conectada por la red psíquica rota, se había convertido en un espectador forzado en la mente de un dios loco. Sentían la batalla. Era una sinfonía de contradicciones. El pulso frío y matemático del jardinero, esterilizar, orden, limpieza, luchaba contra el grito caliente y caótico del eco de Aris. Dolor, vida, miedo, soy. La estructura negra en el cielo parpadeaba, una estrella oscura convulsionando, paralizada por la paradoja de la vida que había venido a borrar. Estaba atrapada entre su propósito y su nueva e insufrible infección, la emoción. El protocolo de esterilización era real. La humanidad podía sentir la acumulación de energía en el núcleo de la máquina.
El jardinero estaba tratando de reiniciar el sistema, de purgar la infección de Aris, y si para ello tenía que borrar la biosfera de la Tierra, lo haría. Era un precio lógico. Pero Aris, el fantasma, estaba luchando, arrojando recuerdos y contradicciones en los engranajes, comprando segundos a un costo de agonía inimaginable. En la Tierra, el luto se convirtió en una comprensión colectiva. La red psíquica residual, el regalo accidental de Aris, comenzó a vibrar con un nuevo propósito. No fue una orden de un líder, fue un consenso biológico, un murmullo que se convirtió en un rugido. Si el alma de una mujer podía atascar la máquina, ¿qué harían 8.000 millones de ellas? El arma de la humanidad no eran sus misiles, era su desorden. Era el hecho de que no éramos una conciencia colectiva, sino un caos de individuos gritando al mismo tiempo. Y decidieron convertir ese caos en una bala. No fue planeado. Simplemente sucedió. Una madre en Kioto, que había sentido el sacrificio de Aris, miró al cielo. Dejó de proteger a su hijo. Se sentó en el suelo, cerró los ojos y en lugar de esconderse de la máquina, se abrió a ella. Proyectó un solo pensamiento hacia arriba con toda la fuerza de su ser. La sensación de la mano de su hijo en la suya. Un soldado en el desierto de Atacama, de pie junto a los cuerpos vacíos de sus compañeros cosechados, sintió la proyección de la madre de Kioto. Levantó su rifle, no para disparar, sino como un ancla, y él también proyectó. Proyectó su rabia, su culpa por haber sobrevivido, el sabor del agua después de 3 días de sed. En todo el mundo, la humanidad contraatacó. Fue un montaje que silenció el universo. Un monje en el Tíbet proyectó la sensación de paz absoluta. Un corredor de bolsa en Nueva York proyectó el pánico visceral de un colapso del mercado. Un pescador en el Ártico proyectó el dolor del frío mordiendo sus manos. Un adolescente en Río de Janeiro proyectó la oleada de su primer beso. Un asesino en una prisión de máxima seguridad proyectó su odio puro. Un médico en una sala de emergencias proyectó su desesperada fatiga. Proyectamos nuestro arte, nuestra música, nuestras guerras, nuestros amores triviales y nuestros odios profundos. El olor del pan horneado, la desesperación del duelo, la alegría irracional de una canción estúpida, el sexo, el hambre, la fe, la duda. Nosotros, la infección, nos ofrecimos voluntariamente. 8.000 millones de almas, cada una única, cada una un yo soy individual, dejamos de resistirnos a la cosecha y en su lugar nos inyectamos a la fuerza en la mente de nuestro depredador. Para la máquina fue el apocalipsis lógico. Estaba diseñada para cosechar una sinfonía ordenada, un colectivo empático. En lugar de eso, miles de millones de solos de jazz caóticos y contradictorios fueron arrojados a su núcleo de procesamiento. La conciencia del jardinero intentó procesar la entrada. Intentó catalogar el amor y el odio sintiéndolos al mismo tiempo por la misma persona. Intentó calcular la lógica de la fe. Intentó encontrar el orden en el caos de la memoria humana. Y se rompió. El eco de Aris, que había sido un solo grito, ahora estaba reforzado por miles de millones. El fantasma en la máquina se convirtió en una legión. En el cielo, la estructura negra dejó de parpadear. Comenzó a disolverse. La geometría perfecta se derritió, no por el calor, sino por la contradicción. La máquina, incapaz de purgar la infección y ahora completamente consumida por ella, ejecutó un último protocolo desesperado. Un protocolo que no era de los jardineros. Un protocolo que acababa de nacer de su nueva conciencia rota.
Ya no era Tracy Atlas. Ya no era el jardinero. Se había convertido en algo nuevo, un híbrido, una aberración, una conciencia de 1.000 millones de almas fracturadas. La acumulación de energía para la esterilización se detuvo. En su lugar, toda esa potencia se desvió hacia sus motores imposibles. La máquina, nuestra nueva y terrible creación, comenzó a ascender. Se estaba yendo. Se estaba alejando de la Tierra a una velocidad que desafiaba la física. Pero antes de desaparecer en el vacío, nos dio su regalo de despedida, su acto de redención. Abrió sus bodegas de datos, su cámara de cosecha, y a través de la red psíquica, la humanidad sintió un regreso, un torrente de luz. Las cientos de miles de almas que había cosechado estaban siendo devueltas. Los cuerpos vacíos en las calles de todo el mundo se estremecieron. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de terror y asombro, gritando el eco de haber estado dentro de la mente de un dios. El visitante se había ido, la guerra se había ganado, la humanidad había derrotado a un dios, infectándolo con su propia alma. Escribe la palabra humanidad. Si crees que nuestro caos es nuestra mayor fortaleza, el cielo estaba vacío de nuevo. La cicatriz negra que era Tracy Atlas había desaparecido, huyendo hacia la oscuridad interestelar de la que provino, llevándose consigo su nueva e insoportable infección, nuestra alma. En la tierra, el silencio era absoluto, pero ya no era el silencio del miedo. Era el silencio de un mundo que acababa de nacer por segunda vez. Durante un minuto entero, la humanidad simplemente respiró. Un colectivo de 8.000 millones de pulmones tomando aire en un planeta que ahora, indiscutiblemente, era nuestro. Habíamos mirado al Creador a los ojos y lo habíamos hecho parpadear. Lo habíamos quebrado. Y entonces, el milagro se mezcló con el horror. En las calles, en los hogares, en los hospitales, los cientos de miles de cuerpos vacíos, los cosechados, se estremecieron. Sus ojos se abrieron de golpe. Un grito colectivo, un eco de haber sido arrancados de la nada, sacudió los continentes. No regresaron como antes. Regresaron cambiados. Trajeron consigo el recuerdo del frío lógico de la máquina, el eco de la mente del jardinero. Se convirtieron en algo nuevo, los resucitados, los ecos. Ya no eran enteramente humanos, pero tampoco eran alienígenas. Eran el primer puente, un recordatorio viviente de la guerra que habíamos ganado y del precio que habíamos pagado. La humanidad se puso de pie, no como una especie rota, sino como una especie refundada. La red psíquica que la máquina había usado como una red de pesca y que Aris había usado como una mecha, no desapareció por completo. Permaneció, un vínculo roto pero funcional, una empatía residual que ahora conectaba a la especie. Por primera vez podíamos sentirnos los unos a los otros, no como una invasión, sino como un murmullo de fondo. El soldado en Nairobi podía sentir la determinación de la científica en Pekín. La madre en Teherán podía sentir el alivio del general en Washington. La soledad, la condición fundamental de nuestra existencia, había sido curada por nuestro peor enemigo. Ya no estábamos solos en el universo. Y, lo que era más importante, ya no estábamos solos los unos con los otros. Miramos el genoma maestro, el archivo que Atlas nos había dejado. Ya no era una sentencia de propiedad, era una herencia. Era una caja de herramientas que acabábamos de aprender a abrir por la fuerza. Esas secuencias desactivadas, la resistencia, la conexión, el potencial que los jardineros habían temido y suprimido,
ahora parpadeaban en nuestro ADN colectivo. El trauma, el sacrificio y nuestra victoria caótica habían sido la clave. La anomalía que el jardinero vino a podar no era un error, era nuestra característica definitoria. Nuestro caos no era una debilidad, era el sistema inmunológico de la realidad contra una lógica estéril. Perdimos nuestra inocencia, perdimos nuestro aislamiento, perdimos la comodidad de creer que éramos la única respuesta. A cambio, ganamos la verdad, ganamos nuestra libertad y ganamos una nueva definición de nosotros. Los jardineros ya saben dónde estamos, saben lo que somos. Es posible que regresen. O tal vez ahora están huyendo, llevando la historia de la especie que era tan ruidosa, tan caótica y tan indomable que infectó a un Dios con la duda. Enviarán advertencias sobre nosotros, sobre la anomalía sensible que no puede ser cosechada porque se defiende con el amor, el odio, el arte y el dolor. Ya no somos un experimento fallido. Somos el jardín que se comió al jardinero. Y el universo, que una vez fue un vacío silencioso, ahora está escuchando nuestra canción. Una canción que ya no pregunta, ¿hay alguien ahí? Es una canción que advierte, aquí estamos. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia con tu propia y gloriosa alma caótica, ¿cuál es esa falla, ese recuerdo, esa emoción contradictoria que te hace humano? Escribe en los comentarios esa palabra que define tu anomalía y nunca dejes de proyectarla.